Buenas noches, colegas. Buenas noches, colegas. En 2 minutos estamos iniciando. Buenas noches, colegas. En 1 minuto iniciamos. Buenas noches, colegas. Como cada día de lunes a viernes, continuamos con nuestra lectura del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Si me escuchan un poco distinto es porque estoy un poco mal de la garganta. Traje mi agua aquí para poder hacer la lectura sin problema. Así que empecemos. Nos quedamos en el capítulo 19. Ayer leímos hasta el capítulo 19, que fue notificación e investigación de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Hoy empezamos con el capítulo 20, estadísticas. Artículo 171. ¿Se ve claro? Sí. Artículo 171. El titular de actividad minera presentará a la Dirección General de Minería los cuadros estadísticos de incidentes en el formato del anexo número 24. Incidentes peligrosos en el anexo número 25. Accidentes de trabajo leves en formato en el anexo número 26. Accidentes de trabajo incapacitantes en el anexo número 27. Estadísticas de seguridad en el formato del anexo número 28. Y enfermedades ocupacionales en el formato del anexo número 29, dentro de los 10 días calendario siguientes al vencimiento de cada mes. Para presentación de los anexos número 24, 25, 26 y 27, se tendrá en cuenta la clasificación de incidentes y accidentes de trabajo, por tipos, de acuerdo a las tablas 9 y 10 del anexo número 31. Para los cálculos del índice de severidad del anexo número 28, se tendrá en cuenta la tabla de días cargo establecidos en el anexo número 33 o el diagnóstico médico de días perdidos por los accidentes según corresponda. Para la presentación del anexo número 29, se tendrá en cuenta la tabla 8 del anexo número 31. Artículo 172. El titular de actividad minera también está obligado a informar a la Dirección General de Minería, dentro de los 10 días calendarios de vencido el mes, el cuadro de reporte de los accidentes incapacitantes según el formato número 30, para lo cual tendrá en cuenta los códigos de clasificación del anexo número 32.
Artículo 173. ¿Qué nos dice este artículo? El titular de actividad minera deberá asegurar que en sus centros médicos se elaboren las estadísticas de las enfermedades prevalentes, que incluya ausentismo por enfermedades, accidentables y no accidentables en relación a las horas hombre trabajadas. Monitoreo de la incidencia de las 5 enfermedades prevalentes en relación a las horas hombre trabajadas. En base a las estadísticas antes descritas, el titular de actividad minera, a través de su área médica, deberá implementar un plan de control, el que estará contenido en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Artículo 174. En los centros médicos de la unidad minera deberá tenerse un registro de los reportes de evacuaciones, transferencias, accidentes, hospitalizaciones y procedimientos médicos. Artículo 175. Los médicos de salud ocupacional realizarán el registro de las enfermedades profesionales utilizando la NTS número 068 MINSA de GSP V1, norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales aprobada en Resolución Ministerial número 480/2008 MINSA y demás normas vigentes aplicables, o la norma que lo sustituya. Artículo 176, ¿qué nos dice? La Dirección General de Minería, en base a los índices de seguridad derivados de los análisis de las estadísticas presentadas por los titulares de actividades mineras, podrá solicitar a las autoridades competentes la ejecución de inspecciones especiales o fiscalizaciones para dictar las medidas correctivas correspondientes. Buenas noches, colegas, a los que recién se están uniendo. Capítulo número 21. Bienestar. Artículo 177. Las obligaciones a que se refieren los artículos 206 y 211 de la ley corresponden al titular de actividad minera. Exclusivamente a favor de todos los trabajadores y, en su caso, dependientes registrados de aquellos, siempre que residan en forma permanente en el centro de trabajo, tales como a. él o la cónyuge, b. él o la conviviente que resulta de la unión de hecho o que se refiere al artículo 326 del Código Civil, c. los hijos menores de 18 años y que dependan económicamente del trabajador y los incapacitados para el trabajo aun cuando sean mayores de edad. Se encuentran incluidos los hijos e hijas mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio. D. Los padres del trabajador que dependan económicamente de éste y que residan en el centro minero. Artículo 178. Para los días de descanso del trabajador, el titular de actividad minera que se acoge al régimen especial establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo número 713 deberá transportarlo gratuitamente desde y hacia el centro poblado más cercano que cuente con servicio público de transporte autorizado. Por eso, todas las minas, o en su mayoría, pues te llevan y te traen a la unidad minera. Capítulo 22. Vivienda. ¿Qué nos dice sobre la vivienda? Artículo 179. Los trabajadores que laboren en zonas alejadas de los centros poblados dispondrán de, por lo menos, viviendas multipersonales en el centro de trabajo, provistas por el titular de actividad minera. Sin perjuicio de lo anterior, el titular de actividad minera podrá optar por una condición mixta de brindar vivienda multipersonal para los trabajadores sin dependientes y vivienda familiar a los trabajadores con dependientes registrados. Artículo 180. Las facilidades de vivienda para los trabajadores y sus dependientes registrados asegurarán un nivel de decoro y comodidad, considerando las condiciones topográficas, climáticas, de acuerdo al Decreto Supremo número 011/2006, Vivienda, que aprueba 66 normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, sus modificatorias o la norma que lo sustituya,
y demás normativas vigentes aplicables, así como lo previsto en el presente reglamento. Estas mismas facilidades se les brindarán a los trabajadores de las empresas contratistas que prestan servicios para el titular de actividad minera. Es obligación de todo trabajador y sus dependientes mantener el aseo de las áreas comunes y cuidar las áreas verdes. Artículo 181. La vivienda asignada al trabajador es propiedad del titular de actividad minera. Sin embargo, constituirá el domicilio legal del trabajador durante el tiempo que la relación laboral esté vigente, quedando sujeto a las garantías relativas al domicilio. Artículo 182. Todo proyecto, anteproyecto, planos, memoria descriptiva y en general cualquier otro documento necesario para la construcción de las obras contempladas en la presente sección será tramitado ante el sector correspondiente. Artículo 183. El derecho a una vivienda no está sujeto a negociación entre el titular de la actividad minera y los trabajadores. Artículo 184. Los trabajadores que contraigan matrimonio o los que, habiendo ingresado a prestar servicios en condición de casados, deseen residir en la unidad de trabajo con su familia, solicitarán su inscripción para la asignación de viviendas acreditado con los documentos legales correspondientes el número de dependientes registrados. Artículo 185. La vivienda y los servicios que el titular de actividad minera asignen solo podrán ser usadas para fines habitacionales. Los trabajadores y dependientes registrados están obligados a dar correcto uso y a cuidar las viviendas asignadas, los servicios complementarios, así como el cuidado de las demás instalaciones de recreación y bienestar. Artículo 186. Las viviendas que se asigne o reasigne a los trabajadores son intransferibles y estos no podrán cederlas a otros trabajadores o a terceros bajo ningún título o condición. La vivienda asignada o reasignada al trabajador deberá ser destinada única y exclusivamente al uso de casa-habitación. En caso de que el trabajador le dé a una parte o a toda la vivienda un uso diferente al antes indicado, o cediera tal vivienda a otros trabajadores o a terceros, o efectúe remodelaciones no autorizadas que dañen la propiedad, incurrirá en falta grave establecida por las disposiciones laborales vigentes, por destinar una propiedad para un fin distinto. Artículo 187. Las vías de las zonas de vivienda de los trabajadores dispondrán de alumbrado público de acuerdo con las especificaciones vigentes. Artículo 188. Los titulares de actividades mineras deberán construir comedores para la atención de sus trabajadores solteros o casados sin familia residente, debiendo estar los respectivos locales provistos de los elementos necesarios tales como luz, agua, desagüe y el mobiliario requerido. Artículo 189. El titular de actividad minera que, por necesidades de operación, requiera que los trabajadores se encuentren disponibles en lugares cercanos al centro de trabajo, está obligado a proporcionar alojamiento en áreas próximas al centro de labores, únicamente a los trabajadores, mas no a los dependientes registrados de estos. Artículo 190. Tratándose de trabajadores que laboren bajo el régimen de jornada normal de trabajo o bajo el régimen especial de trabajo, al que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo número 713, gozarán de las facilidades contempladas en el artículo 206 de la ley. Tomar un poco de agua, estoy medio afónica. Continuamos, colegas. Artículo 191. Todo titular de actividad minera que se acoja al régimen especial de trabajo deberá seguir con el procedimiento establecido en el numeral 2 del artículo 2 del texto único ordenado del Decreto Legislativo número 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo,
modificado por la Ley número 27671, aprobada por Decreto Supremo número 7/2002-TR, sus modificatorias o la norma que lo sustituya. Artículo 192. El trabajador cuya relación laboral haya concluido deberá desocupar, junto con sus dependientes registrados, y devolver al titular de actividad minera la vivienda asignada en un plazo máximo de 30 días calendario, contados a partir de la conclusión de la relación laboral. Del mismo modo, lo harán los dependientes registrados en caso de fallecimiento de trabajador. Si la vivienda estuviera ocupada por persona distinta a la designada por el titular de actividad minera, o si la vivienda se le diera un uso distinto al de casa-habitación, o cuando se hubiera cumplido el plazo otorgado a los establecimientos para uso comercial u otros usos, el titular de actividad minera recurrirá ante el juez de paz letrado o ante el juez especializado en lo civil, solicitando la desocupación del inmueble asignado, en caso éste no haya sido desocupado, a requerimiento del titular de actividad minera. Artículo 193. Las viviendas y otros locales deberán ser inspeccionados como mínimo trimestralmente por el titular de actividad minera para llevar adelante el control de los programas sanitarios y de asistencia social. Capítulo 23. Escuelas y educación. Artículo 194. La obligación establecida en el literal B del artículo 206 de la ley es aplicable para unidades mineras con más de 200 trabajadores y deberá manifestarse brindando. Gracias por su apoyo, colega Wilson. Y deberá manifestarse brindando en el centro de trabajo alejado de las poblaciones, educación básica regular, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley número 28044, Ley de Educación, sus modificatorias o la norma que lo sustituya. Artículo 195. El titular de actividad minera de la unidad minera a la que se refiere el artículo anterior podrá cumplir con la obligación de ofrecer los servicios educativos gratuitos en cualquiera de las formas siguientes. A. Bajo el régimen fiscalizado, regulado por el Decreto Supremo número 1/2010-ED, Decreto Supremo que aprueba normas para la organización y funcionamiento de las instituciones educativas fiscalizadas de educación básica, sus normas modificatorias o la norma que lo sustituya. La administración de las instituciones educativas fiscalizadas de educación básica y todo lo relacionado con su infraestructura, funcionamiento, personal docente y administrativo será regulado por las normas del sector educación. B. Creando centros educativos de gestión no estatal, constituyéndose en promotor de estos o celebrando convenios con terceros, los que, en calidad de promotores, inicien y administren los centros educativos bajo su total responsabilidad. Cualquier modalidad elegida debe sujetarse a las normas del sector educación. Las inspecciones y control son competencia de dicho sector. Artículo 196. El personal docente que labore en los centros educativos fiscalizados o en los colegios particulares percibirá remuneración por parte del titular de actividad minera y tendrá además el derecho a que se le proporcione alojamiento adecuado. Capítulo 24. Recreación. Artículo 197. De conformidad con lo dispuesto en el literal C del artículo 206 de la ley, el titular de actividad minera deberá proveer y sostener los servicios de recreación básica en proporción a la magnitud del centro de trabajo y a las condiciones climáticas y topográficas del medio geográfico. Asimismo, deberá conservar limpias y en buen estado de uso las instalaciones de servicio, deportes, recreación, entre otras, con todos los servicios de agua, desagüe, luz y demás funcionando. Capítulo 25. Asistencia social. Artículo 198. Para los efectos de lo establecido en el literal D del artículo 206 de la ley,
El titular de actividad minera que cuente con más de 100 trabajadores deberá contar con el servicio de asistencia social, que contribuirá en la solución de problemas personales y familiares del trabajador y de su familia, participando activamente en programas de prevención de problemas que puedan afectar el bienestar del trabajador y sus dependientes registrados. Artículo 199. Para la aplicación del artículo anterior, las funciones del Servicio de Asistencia Social incluyen, entre otras, a. Fomentar la integración familiar. b. Programas de orientación familiar, alimenticia, sanitaria y otros. c. Fomentar y supervisar las actividades artísticas, culturales y deportivas. d. Realizar visitas a los domicilios de los trabajadores que residan dentro de la unidad minera o unidad de producción, de acuerdo al programa que establezca el titular de actividad minera o cuando el Servicio de Asistencia Social haya detectado la existencia de problemas familiares o laborales, para constatar el bienestar general de los mismos y sus familias. Fomentar el respeto entre los trabajadores con el fin de propiciar la armonía en el lugar de trabajo y evitar situaciones de conflicto. Esto se modificó en el Decreto Supremo 023/2017 EM. Capítulo 26. ¿Qué nos dice sobre asistencia médica y hospitalaria? Artículo 200. De conformidad con lo establecido en el literal E del artículo 206 de la ley, el titular de actividad minera está obligado a otorgar asistencia médica y hospitalaria a sus trabajadores y, en su caso, a los dependientes registrados de aquellos, cuando el centro de trabajo se encuentre en zonas alejadas y en medida que tales prestaciones no sean cubiertas por las entidades del Seguro Social, de Salud, E-Salud o entidades prestadoras de salud, EPS. Artículo 201. El establecimiento en el que se brinden los servicios de salud, incluyendo el programa de salud ocupacional, cumplirá lo normado en el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado por el Decreto Supremo número 13/2006 S.A. Sus modificatorias o la norma que lo sustituya y demás normas vigentes aplicables, en lo que corresponde a la gestión de calidad, auditoría de historia clínica, administración de la farmacia, quejas y sugerencias. Artículo 202. El titular de actividad minera está obligado a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo, según lo establece la Ley número 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, sus modificatorias o la norma que lo sustituya y demás normas vigentes aplicables. Artículo 203. ¿Qué nos dice? La cobertura de las prestaciones de salud, los subsidios y la infraestructura del servicio que ofrezca la entidad empleadora, sea a través de servicios propios o de planes contratados, se rigen por las normas establecidas por el sector salud y por la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, sus modificatorias o la norma que lo sustituya, y demás normas vigentes aplicables, sin perjuicio de las normas especiales que deben cumplirse por naturaleza de la actividad minera. La fiscalización en este ámbito es de competencia de los sectores de salud y trabajo según corresponda. Artículo 204. El titular de actividad minera proporciona a los trabajadores y dependientes registrados que residan en la unidad minera o unidad de producción una atención odontológica y oftalmológica anual como mínimo. Este artículo ha sido modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Colegas, recuerden que pueden apoyar con el objetivo. Continuamos. Capítulo 27. Facilidades sanitarias y limpieza. Artículo 205. En todo lugar de trabajo deberán existir y mantenerse permanentemente en condiciones sanitarias adecuadas los elementos necesarios para el aseo de los trabajadores. Los servicios higiénicos que comprenden lavaderos en lugar de trabajo deben contener jabón líquido y o sustancias desengrasantes, no combustibles, para facilitar el lavado de manos de los trabajadores.
Los lugares en donde los trabajadores estén sujetos a temperaturas elevadas estarán provistos de duchas con sus respectivos vestuarios, donde puedan cambiarse la ropa de trabajo húmeda por ropa seca, antes de retirarse a condiciones diferentes. En lugares frígidos, los lavaderos y las duchas estarán provistos de agua caliente. Artículo 206. Se suministrará facilidades de baños en lugares que sean compatibles con las operaciones mineras y que sean de fácil acceso al trabajador. Estas facilidades deberán mantenerse limpias y en buenas condiciones higiénicas y serán separadas para cada género, excepto cuando los cuartos de baño sean ocupados por no más de una persona a la vez y puedan asegurarse desde el interior. En los lugares donde las condiciones para el aseo de vestimenta personal no sean adecuadas para su higiene, se instalarán lavanderías a cargo del empleador. Artículo 207. Los silos deberán ser reemplazados por baños químicos, los que deberán mantenerse en buenas condiciones de uso y ubicados lejos de los lugares de aseo y comida. Artículo 208. Se debe proporcionar instalaciones de agua potable en los campamentos, comedores subterráneos, superficiales, entre otros, que cumplan con lo establecido en el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano aprobado por Decreto Supremo 031-2010 SA y sus modificatorias. Artículo 209. Se debe conocer y analizar con todo cuidado las fuentes de abastecimiento de agua potable. El sistema de distribución y los depósitos estarán debidamente supervisados, conservados, señalizados y protegidos contra cualquier contaminación. Además, deberá contarse con depósitos de reserva suficiente de agua para casos de emergencia. Artículo 210. En toda operación minera, los lugares de trabajo, pasadizos, cuartos de almacenamiento y de servicio deben mantenerse limpios y ordenados. Artículo 211. Se proveerá recipientes de residuos sólidos en lugares adecuados para disponer de los desperdicios de comida y materiales asociados, de acuerdo al anexo número 17. Dichos recipientes deben vaciarse frecuentemente y mantenerse en buenas condiciones de higiene y limpieza. Artículo 212. No se permitirá el consumo o almacenamiento de alimentos y bebidas en el cuarto de baño o en cualquier área expuesta a material tóxico. Colegas, acabamos el título 3 y creo que ya para mañana continuamos con el título 4, donde vamos a hablar de la gestión de las operaciones mineras. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí leyendo conmigo. Recuerden que esto va a estar subido en el canal de YouTube para los que no pudieron estar desde el inicio. Ahí se quedan grabadas todas nuestras lecturas. Así que nos vemos mañana, colegas. Muchas gracias. Hasta luego.